Saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Muy bienvenidos a este video que contiene el comentario día por día de la lección número 7, titulada La derrota de los asirios. Antes de orar, voy a hacerte 3 peticiones importantes. La primera, que sigamos orando los unos por los otros. La segunda, que si escuchas este mensaje y todavía no estás suscrito al canal, lo hagas en este momento y toques la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que subimos durante la semana. La tercera está compuesta por 2 peticiones. Escucha este video hasta el final y compártelo con tus contactos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, eterno Dios, porque sabemos que tu amor para nosotros es incondicional. Gracias por tu santa palabra y gracias por abrazarnos con tu gran misericordia. Guíanos a toda la verdad en este estudio por tu gracia, mediante la obra del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado, 6 de febrero, para memorizar. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías 37, 16. Vamos a introducir esta importante lección hablando del rey Sennacherib. Dice sobre él el diccionario bíblico adventista: rey asirio que sucedió a su padre Sargón II desde el año 705 hasta el año 681 a.C. Él era cruel e inflexible. Sennacherib cometió algunos errores políticos de consecuencias duraderas y por causa de sus medidas fue el hombre más odiado de ese tiempo. Tampoco tuvo mucho éxito en su trato con el oeste. En el año 701 a.C., aplastó una rebelión de príncipes de Siria y de Palestina. Primero se apoderó de una cantidad de ciudades fenicias y a continuación avanzó hacia el centro de la rebelión de Palestina, las ciudades filisteas y el reino de Judá, para luchar contra Ezequías, que habría sido el líder de esa revuelta. En Judá destruyó numerosas ciudades. Pretendió haberse apoderado de 46 ciudades fortificadas, además de numerosas aldeas, y de haber llevado al exilio a 200,150 cautivos. En la Biblia se menciona su famoso asedio a la ciudad fortificada de Laquis, cuyo sitio y captura están ilustrados en toda una serie de relieves de un palacio real que está en el Museo Británico. Jerusalén se salvó porque Sennacherib tuvo que levantar su campaña cuando se necesitaba con urgencia su ejército en Oriente. Por eso se limitó a pretender que había hecho prisionero a Ezequías en Jerusalén, en su residencia real, como un pájaro en su jaula. Escribió lo siguiente en su propaganda: lo rodeé de contrafuertes para molestar a los que querían salir por las puertas de la ciudad. Sennacherib se tuvo que contentar con cobrarle un pesado tributo al rey de Judá, lo cual figura en la Biblia y en los registros del rey asirio. Segundo de Reyes
18, 14 al 16. Durante los siguientes 10 años, estuvo ocupado en sus asuntos relacionados con Babilonia y Elam. Finalmente se cansó tanto de las frecuentes rebeliones de Babilonia que destruyó la ciudad sin piedad y por completo. En el año 689 a.C., tanto Merodac Baladán como su aliado elamita fueron derrotados. Incluso Sennacherib inundó la región al desviar las aguas del Éufrates con el fin de transformarla en un pantano e impedir de ese modo su reconstrucción. Más tarde, después que el rey nubio Tirhaka Taharka ocupara el trono de Egipto, Sennacherib volvió con la intención de destruir el reino de Ezequías. Segundo de Reyes 19:19. Tuvo que haber sido durante su última campaña cuando el ejército de Sennacherib sufrió la desastrosa pérdida que aparece en las Escrituras, cuando un ángel lo hirió durante el asedio a Jerusalén. Aunque los registros asirios naturalmente guardan silencio acerca de este desastre, la Biblia lo menciona. Segundo de Reyes 18 y 19, Segundo de Crónicas 32 e Isaías 37. Y no lo olvidaron las otras naciones de la antigüedad, como lo prueba el relato del historiador griego Heródoto. Mientras visitaba Egipto, 200 años después de la muerte de Sennacherib, se le dijo que cuando el rey asirio avanzaba rumbo a Egipto, una enorme cantidad de ratas se comió las cuerdas de los arcos de los soldados, de manera que éstos huyeron presas del pánico. Como se consideraba que las ratas eran portadoras de la fiebre bubónica, se cree generalmente que esta historia implica la aparición brusca de esta enfermedad entre las filas de los asirios. Hay pocas razones para dudar de que esta sea la versión egipcia de la catástrofe de que se nos habla en el versículo 35. Sennacherib fue asesinado por sus dos hijos, Adramelech y Saracer, quienes tal vez estaban celosos de Esar-Hadón, el príncipe heredero. Aunque este crimen figura en varios textos contemporáneos, todas las referencias a él son tan vagas y ambiguas que una reconstrucción detallada de los acontecimientos sigue siendo imposible. Los asesinos no tuvieron éxito en su intento de apoderarse del trono y fueron expulsados por Esar-Hadón, que sucedió a su padre Sennacherib. Y este fue el fin de tan arrogante rey, porque al final, aun los reinos más florecientes y más prósperos, las vidas más encumbradas, fenecen, se acaban, mueren, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lección para el día domingo, 7 de febrero, con ataduras. Segundo de Reyes 18:13 dice: A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Como ya sabemos, el rey Acaz despreció la promesa del Señor y prefirió hacer trato con el rey de Asiria para que lo protegiera. Esto trajo consecuencias duraderas para la nación. Judá se convirtió en una colonia de Asiria y constantemente tenía que pagar pesados tributos. La lección de hoy nos muestra que los reinos de este mundo no temen a Dios, no están aprobados por Él y, sin embargo, tienen cierta influencia y poder, tanto que pueden convertirse en una amenaza molesta y constante contra el pueblo de Dios. Sennacherib, un rey arrogante, muy fuerte
y sin ningún temor de Dios amenazaba a Jerusalén. Ezequías, lleno de fe y movido o motivado por el amor que tenía por el Dios verdadero, se dispuso a preparar a su pueblo para enfrentar el gran desafío. Así lo dice el siguiente pasaje, segundo de Crónicas 32, 2 al 8. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo, y cegaron todas las fuentes, y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Ezequías confiaba en el Señor, pero tenía claro que Dios no hace la parte que nos corresponde hacer a nosotros. Dios se encarga de lo imposible, pero nosotros debemos encargarnos de hacer lo posible. La presencia de Dios y su bendición no son una excusa para que dejemos de esforzarnos y de prepararnos para enfrentar los desafíos de la vida. Asimismo, es Dios el que nos da la salvación, pero seríamos infieles e indolentes si por ello nos echamos a dormir y descuidamos nuestra vida espiritual. Quien es consciente de que de Dios viene la bendición y la salvación, también es consciente de que le corresponde al hombre cooperar con Dios en el crecimiento espiritual y en el avance del reino de Dios. El espíritu de profecía nos dice: el liderazgo espiritual que ofreció Ezequías mientras buscaba elevar la moral de su pueblo en este momento aterrador fue tan importante como su liderazgo militar y organizativo. Pero el rey de Judá había resuelto hacer su parte en los preparativos para resistirlo, y habiendo realizado todo lo que permitían el ingenio y la energía del hombre, reunió sus fuerzas y las exhortó a tener buen ánimo. Profetas y Reyes, página 260. Lección para el día lunes, 8 de febrero. Propaganda. Esta es la definición de la palabra propaganda. Es una forma de transmisión de información que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento. Segundo de Crónicas 32, 9 al 19 nos habla lo siguiente. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén?
¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir, Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y Jerusalén, delante de este solo altar, y ha dicho a Judá y Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Podemos ver en esta narración la gran arrogancia de Satanás mientras usaba como su títere a Sennacherib. Uno puede reconocer sus mentiras y sus manipulaciones en la forma de hablar de este perverso rey y de sus servidores. Así como de Dios viene todo lo bueno, pues Él es el Padre de las luces, de Satanás viene todo lo malo, lo oscuro y lo vil. Usa sus instrumentos para intentar socavar la fe del pueblo de Dios. Se deleita en propagar rumores, miedos, malas noticias y en sembrar dudas en los corazones de los hijos e hijas de Dios. Estos emisarios del rey Sennacherib tenían claro su objetivo: desmoralizar al pueblo de Dios, colonizarlo y desaparecer la simiente santa. Así también Satanás se aseguraría la victoria, pues borraría la descendencia de la cual debía nacer el Mesías. Es interesante que estos emisarios propagandistas aprendieron a hablar la lengua hebraica o judaica con el fin de lograr su cometido. Oh, mis hermanos y mis hermanas, la palabra tiene mucho poder y se puede usar para el bien o para el mal. No prestemos oído al mensaje de Satanás. No le creamos a sus mentiras. Debemos creerle a Dios. Nuestra vida está escondida en Él. Nuestro ser entero le pertenece. Su sangre nos ha limpiado. Y si estamos perseverando en el Señor, por más fuerte que sea la trampa, la crisis o la batalla que Satanás levante contra nosotros, Él no ganará, porque nosotros estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vienen días difíciles para este mundo. Estamos en ellos. Estamos viviéndolos. Sin embargo, nuestra vida está segura en el Señor. El enemigo quiere someternos a punta de malas noticias, de terror al futuro, pero nosotros no debemos prestar atención a sus argumentos, a sus propagandas. Para ello tenemos a Cristo y su palabra.
nuestra vida está con Él y en Él. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El espíritu de profecía nos dice: si nuestra fe está fija en Dios, por Cristo, resultará como segura y firme ancla del alma, y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Es cierto que vendrán desilusiones. Debemos esperar tribulación, pero debemos confiar todas las cosas grandes y pequeñas a Dios. Él no se queda perplejo por la multitud de nuestras aflicciones, ni le abruma el peso de nuestras cargas. Su cuidado vigilante se extiende a toda familia y abarca a todo individuo. Él se interesa en todos nuestros quehaceres y pesares. Nota toda lágrima. Le conmueve el sentimiento de nuestra flaqueza. Todas las aflicciones y pruebas que nos incumben aquí son permitidas para que realicen sus propósitos de amor hacia nosotros, para que recibamos su santificación y así participemos de aquella plenitud de gozo que se halla en su presencia. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 693. Martes 9 de febrero. Conmocionado, pero no desamparado. Definamos estas dos palabras claves del título de este día. ¿Qué significa conmoción? Sentimiento de pena profunda que sacude el ánimo de una persona, especialmente hasta despertarle la compasión, el terror o las ganas de llorar. Desamparo. ¿Qué significa desamparo? Situación o estado de la persona que no recibe la ayuda o protección que necesita. Las palabras negativas tienen una influencia grande en nuestra vida, en nuestros pensamientos y por ende en nuestro estado de ánimo. Conviene que estemos alejados de todo mensaje que tenga oscuridad, de toda comunicación que lleve en sí alguna contradicción a la voluntad de Dios, porque nosotros, por naturaleza caída, somos un terreno abundantemente fértil para que se reproduzcan las dudas, los miedos y la incredulidad. Por ello, el Señor nos aconseja en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es muy importante que nos neguemos a estar expuestos a mensajes contrarios a la pureza y santidad del Señor. Satanás tiene muchas formas de envenenar nuestros sentidos y de embriagar nuestra mente y corazón con sus mentiras y con su engaño. Por ejemplo, mediante la televisión, mediante películas inmorales, violentas, crueles, de terror, mediante novelas en donde predomina la intriga, el adulterio, las mentiras, la manipulación, mediante filosofías huecas, vanas, mentirosas, también mediante predicaciones poderosas y atractivas, pero que contienen mentiras, sutilezas. Cada vez que identifiquemos que algo no está de acuerdo con la palabra de Dios, debemos rechazarlo de plano, huir de ello y marcar distancia constante. Las palabras de los emisarios de Sennacherib
fueron tan elocuentes y tan convincentes que lograron minar la fe de muchos del pueblo. Notamos que la Biblia dice que Ezequías e importantes funcionarios de su reino rasgaron sus vestiduras en señal de desesperación. Y aquí vemos la evidencia del poder de la palabra. La palabra tiene poder. Logró que el rey y sus servidores se desesperaran al punto de rasgar sus vestiduras. La palabra tiene poder. Por eso es importante que tú y yo la usemos siempre del lado de Dios, del lado del amor, del lado de la prudencia, del tacto, del lado de la bendición y no de la maldición. Que seamos agentes, que seamos emisarios y servidores del Señor, que usen la palabra para dar esperanza, para llamar al arrepentimiento, para llamar a los hombres a volver a Cristo, y no para destruir la autoestima de los demás, no para destruir la esperanza en los corazones de la gente, no para maldecir, sino para bendecir. En medio de su angustia y conmoción, Ezequías no se apartó de Dios. Sabía que la amenaza era grande y que su contradictor había tenido muchas victorias, pero había algo más grande que todo esto, y era saber que el Dios eterno no lo había abandonado ni lo haría. Estaba triste, estaba desesperado, pero decidió acudir a Dios para saberse amparado bajo sus alas. Ojo, somos humanos. La angustia también nos alcanza. Muchos, como Ezequías, sentimos el peso de las circunstancias y nos apesadumbramos, pero no por ello perdemos la fe. Seguimos confiando en el Señor, pero otros, aunque son humanos, aunque son vulnerables, escuchan las amenazas del enemigo, lo ven triunfar y arrasar, pero no pierden la paz, no se apesadumbran, no pierden la fe, tienen completa seguridad y en medio de la prueba cantan, alaban y se gozan, porque no prestan atención a lo que dice el enemigo, pues su ancla firme está en lo que dice Dios. Pero el último grupo sabe quién es Dios, sabe que Dios es el soberano del universo, pero cuando escucha la propaganda diabólica, cuando escucha que viene una crisis para el mundo, se desespera, pierde la confianza en el Señor, pierde la fe y hasta se enferma. Raja sus vestiduras y no busca a Dios, sino que busca soluciones humanas. Los que están en este grupo deben o debemos arrepentirnos, pedirle perdón al Señor por nuestra falta de fe, pedirle fortaleza y pedirle que nos ayude a no prestar atención a la propaganda de Satanás, sino a escuchar lo que dice la palabra de Dios y a anclarnos completa y totalmente en el Señor. El espíritu de profecía nos dice: debemos apreciar y cultivar la fe, acerca de la cual testificaron los profetas y los apóstoles. La fe que echa mano de las promesas de Dios y aguarda la liberación que ha de venir en el tiempo y de la manera que Él señaló. La segura palabra profética tendrá su cumplimiento final en el glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo de espera puede parecer largo. El alma puede estar oprimida por circunstancias desalentadoras. Pueden caer al lado del camino muchos de aquellos en quienes se puso confianza. Pero con el profeta, que procuró alentar a Judá en un tiempo de apostasía sin parangón, declaremos con confianza: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Profetas y Reyes, página 285 y 286.
Lección para el día miércoles 10 de febrero. El resto de la historia. Qué gran bendición es confiar en el Señor. Qué lindo es abandonarnos en sus manos de amor, confiados en que al final Él hará lo mejor y que la situación, por más dura que sea, redundará para su gloria y en su gloria. Ezequías recibió la palabra del Señor, confió en ella y vio la gloria del Rey eterno. Por más grande que fue el poder del rey arrogante, no pudo cumplir con su deseo de someter a Judá y de conquistarlo para sí. Satanás quedó vencido y sus planes frustrados. Muchos en Judá creyeron que no había esperanza para ellos, que así como Sennacherib había arrasado con tantos pueblos y sus dioses, igual sería la suerte de Judá y del Dios de Judá. Lo que no sabían era que el Dios de Israel no era un ídolo más, un Dios territorial más. No, Él era y Él es y será para siempre el único Dios verdadero. Y si su pueblo se abandona en sus manos, Él siempre lo defenderá. Sennacherib y sus emisarios contaron la historia como quisieron, pero la historia no terminó como ellos lo habían vaticinado y proclamado. La historia tuvo un final feliz para Judá y muy triste para los asirios. El triunfo, hermanos y hermanas, no depende de quien aparentemente tenga más fuerza, más armas o más palabras triunfalistas. La victoria depende de Dios y el pueblo que está con Él triunfará por Él. Quizás el enemigo te haya dicho que tú no vales nada, que tú no sabes orar, que tú ya estás derrotado. Te ha dicho, mira cuántas veces has caído en el mismo pecado. Eso es propaganda. Y quizá él concluya su mensaje diciéndote, te vas a perder, tus hijos se van a perder, tu familia se va a perder, y quiera hacerte perder la esperanza. Pero mi hermano, no le creas. Vuélvete al Señor, confía en el Señor, ampárate en Dios y vive de acuerdo a su voluntad. Y todo lo que el enemigo te ha dicho caerá, no prosperará, porque Dios hará que su palabra se cumpla en tu vida, en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia. Y el plan de Dios triunfará contigo y con tus amados. Di un amén, y yo también digo amén. Isaías 37, 33 al 37 dice, Por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová, y mató a 185,000 en el campo de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue, e hizo su morada en Nínive. Una gran crisis requiere una gran intervención divina. Los otros pueblos que fueron derrotados y colonizados por Asiria no tenían un Dios como el Señor, pero Judá podía acudir al amparo de la roca y encontrar oportuno socorro. Los asirios nunca podrían prevalecer contra el poder de Dios. La intervención divina fue grande y la derrota fue rotunda para Asiria. El Dios de los hebreos había prevalecido contra el orgulloso asirio. El honor de Jehová había quedado vindicado a ojos de las naciones circundantes. En Jerusalén el corazón del pueblo se llenó de santo gozo. Profetas y Reyes, página 267. Además,
Si Sennacherib hubiera conquistado Jerusalén, habría deportado a la población, de tal manera que Judá habría perdido su identidad, al igual que Israel, el reino del norte. Desde esta perspectiva, no habría habido ningún pueblo judío en el que pudiera nacer el Mesías. La historia de este pueblo habría terminado allí mismo, pero Dios mantuvo viva la esperanza. El espíritu de profecía nos dice: el que trabaja para Dios necesita una fe fuerte. Las apariencias pueden ser adversas, pero en la hora más sombría es cuando la luz está por amanecer. La fuerza de aquellos que con fe aman y sirven a Dios será renovada día tras día. La inteligencia del Ser Infinito está a su disposición para que no yerren en la ejecución de sus propósitos. Retengan firmemente estos obreros el principio de su confianza hasta el fin, recordando que la luz de la verdad de Dios ha de resplandecer entre las tinieblas que envuelven nuestro mundo. Obreros Evangélicos, página 276 y 277. Lección para el día jueves, 11 de febrero. En la enfermedad y en la riqueza. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Judá, y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: Ve y dile a Ezequías: Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Uno de los reyes más piadosos que hayan existido en Judá fue Ezequías. De él, la Biblia dice, en Segundo de Reyes 18, 1 al 7, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. La Biblia pues nos dice que Ezequías fue un rey fiel, que amaba al Señor. Sin embargo, se enfermó gravemente. Los hijos e hijas de Dios también se enferman, también sufren, también experimentan momentos difíciles. Y esto no quiere decir que les falte la fe, o que Dios no los escucha, o que han perdido la gracia de Dios. He escuchado algunos predicadores, sobre todo del mundo evangélico, que afirman que un hijo de Dios que tiene fe verdadera no se enferma, pero están en abierta contradicción
con la palabra del Señor. Mira lo que nos dice Segundo de Reyes 13:14. Estando Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. La mayoría de eruditos está de acuerdo con que Eliseo murió de una enfermedad muy dolorosa, muy cruel. Y sin embargo podemos estar seguros de que Eliseo era un hombre de gran fe. No estaba enfermo porque hubiera perdido su fe. Estaba enfermo porque vivía en un mundo cruel, en un mundo adverso, lleno de pecado, y donde polulan las consecuencias del pecado aún en los hijos y las hijas de Dios. La Biblia también nos dice que el gran apóstol Pablo sufría mucho por un aguijón en su carne. La mayoría de eruditos están de acuerdo de que esto hacía referencia o hace referencia a una constante dolencia física. Y sin embargo, Dios le dijo que no lo sanaría y que debía sentirse plenamente feliz en su gracia. Segunda de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quizás estés sufriendo como Ezequías, como Eliseo o como Pablo, por una enfermedad, pero puedes estar seguro o segura que Dios no se ha olvidado de ti. Él está contigo, Él te ama, Él te cuida y está ayudándote a crecer en fe. Dios estuvo con Ezequías en su enfermedad, escuchó su oración sincera y lo sanó. Pero no pasó así con Eliseo y con Pablo, quienes también eran hombres de fe, pero no fueron sanados de su enfermedad. Aún así, ellos vivieron el resto de sus vidas para gloria del Señor. Su enfermedad no los llevó a amargarse o a ponerse en contra de Dios o a perder la fe. Amaban a Dios, le servían a Dios de manera incondicional. En todos los casos, sea que Dios responda a nuestra oración y nos sane, o sea que Dios nos diga: hijo, bástate mi gracia, no te voy a sanar, Dios está con nosotros. Dios está contigo, sea que sanes o sea que no sanes. Obvio, Dios está con nosotros si nosotros estamos con Él y si vivimos en fe y por fe, a pesar de la prueba. Pero si por la enfermedad o porque Dios no responde ciertas oraciones, perdemos la fe y nos declaramos en guerra contra Dios, entonces por más que Dios nos ame, por más que Dios nos quiera bendecir con su presencia, no podrá hacerlo. Respeta nuestra decisión. Ahora, por otro lado, la sanidad de Ezequías se llevó a cabo, y para confirmarla, Dios le dio una señal astronómica que atrajo la atención y la curiosidad de los babilonios, creando así una oportunidad para que la verdad de Dios fuera comunicada a estos hombres. Pero lastimosamente, el rey Ezequías sucumbió ante el deseo de exaltarse y se perdió una gran oportunidad de testificar de la verdad ante los babilonios. Por no haber testificado de la grandeza de Dios, testificó de la grandeza de sus riquezas, y esto despertó la ambición de los paganos, quienes más tarde invadirían a Judá. De haber proclamado la bondad de Dios, esto hubiera conducido a estos hombres a la luz, pero al proclamar sus riquezas, esto condujo a los babilónicos a la ambición y posteriormente a la invasión de Judá. El espíritu de profecía nos dice: la visita de estos mensajeros de un gobernante lejano dio a Ezequías oportunidad de ensalzar al Dios viviente. Cuán fácil le habría resultado hablarles de Dios, sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le había perdonado la vida
cuando había desaparecido toda otra esperanza? ¿Qué portentosas transformaciones podrían haberse realizado si esos investigadores de la verdad, provenientes de las llanuras de Caldea, se hubiesen visto inducidos a reconocer la soberanía suprema del Dios viviente? Pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías, y ensalzándose a sí mismo, expuso a ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. El rey enseñóles la casa de su tesoro, plata y oro, y especierías, y ungüentos preciosos, y toda su casa de armas, y todo lo que pudo hallar en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todo su señorío que Ezequías no les mostrase. Isaías 39:2. No hizo esto para glorificar a Dios, sino para ensalzarse a la vista de los príncipes extranjeros. No se detuvo a considerar que estos hombres eran representantes de una nación poderosa que no temía ni amaba a Dios, y que era prudente hacerlos sus confidentes con referencia a las riquezas temporales de la nación. Profetas y Reyes, página 225 y 226. Viernes 12 de febrero, para estudiar y meditar. Quienes se tomen de la palabra de Cristo y sometan sus almas a los mandatos de Él, sus vidas a las órdenes de Él, encontrarán paz y quietud. Nada del mundo puede hacerlos apesadumbrarse cuando Jesús los alegra con su presencia. En la perfecta entrega hay perfecta confianza. El Señor dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. La experiencia de cada hombre da testimonio de la verdad de las palabras de la Escritura, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Isaías 57:20. El pecado ha destruido nuestra paz. Ningún poder humano puede controlar las poderosas pasiones del corazón. Estamos tan desvalidos aquí como lo estuvieron los discípulos para aquietar la furiosa tormenta. Pero quien ordenó la paz a las olas de Galilea, ha dicho la palabra de paz para cada alma. No importa cuán feroz sea la tempestad, quienes se vuelvan a Jesús clamando: Señor, sálvanos, encontrarán liberación. Su gracia, que reconcilia el alma con Dios, aquieta las contiendas de la pasión humana, y en su amor el corazón encuentra descanso. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, y así los guía al puerto que deseaban. Salmo 107:29. El corazón que está en armonía con Dios es partícipe de la paz del cielo y difundirá su bendita influencia a su alrededor. El espíritu de paz descansará como rocío sobre los corazones cansados y cargados con la lucha mundanal. Matutina, reflejemos a Jesús, una paz que sobrepasa el entendimiento. 21 de septiembre, página 270. Gracias mi hermano y gracias mi hermana por quedarte hasta el final. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por esta palabra directa que nos has presentado en esta lección. Gracias por mostrarnos con claridad que la propaganda del enemigo no tiene por qué cumplirse en nuestra vida, que si acudimos a ti y nos quedamos contigo, el enemigo no podrá tocarnos, por lo menos no podrá hacerlo en nuestra vida espiritual. Podrá afligirnos con persecución y podrá tocar nuestra vida física, pero jamás
nuestro carácter, que está escondido con Cristo en ti. Gracias, Señor, por cada bendición otorgada a tus hijos e hijas. Gracias por cada respuesta a cada petición. Gracias porque estás trabajando por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestra familia, y en tu gran amor los has de redimir. Bendice a tus hijos e hijas que están enfermos, a los que están tristes, a los que están solos, a los que tienen peticiones especiales. Respóndeles de acuerdo a tu divina voluntad. Gracias por responder nuestra oración. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Recuerda estas importantes peticiones. La primera, seguir orando los unos por los otros. La segunda, darle me gusta a este video. La tercera, dejarnos tus comentarios. La cuarta, suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Y la quinta, y no menos importante, sino muy importante, recordar todos los días y todo el tiempo que eres muy amado y muy amada por el Señor eterno. Maranata, Cristo viene pronto.